Bueno, muy buenos días, jóvenes. La semana anterior comenzamos el tema de la apertura económica. Este tema lo vamos a enlazar con el tema que vamos a ver hoy, que es el de comercio internacional o comercio exterior. ¿Por qué era importante primero mirar lo que fue la apertura económica? Porque vamos a comprender cómo es que se da este proceso de internalización de la economía colombiana a partir del año 90, en que el presidente César Gaviria Trujillo toma la presidencia de la República y empieza a tomar una serie de medidas relacionadas también con, o digámoslo así, muy coherentes con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Recordemos que es una época de mucho cambio, de mucha transformación, porque se había acabado lo que conocíamos mucho tiempo como la Unión Soviética. Se había terminado la famosa Guerra Fría y ya la economía mundial, digámoslo así, y la política ya no estaban polarizadas como anteriormente o divididas entre un mundo capitalista y un mundo comunista. Entonces, al acabarse la Unión Soviética, se dan otros procesos como la caída del muro de Berlín. Colombia también tenía que adaptarse a esos nuevos cambios. Por eso también la necesidad de esa nueva constitución que se da en 1991. Y ahí vemos en la constitución del 91 esos cambios a nivel económicos que se van introduciendo allí. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nosotros hemos sido un país proteccionista. ¿Qué significa esto? Que hemos o habíamos sido en el pasado pues muy renuentes a que entraran o ingresaran productos del extranjero que compitieran con los productos nuestros, porque existía el temor de que si entraban productos del extranjero, ya nadie iba a comprar los productos nacionales. Lógicamente, porque decíamos, no es que la calidad de nuestros productos es inferior a la calidad de los productos del extranjero. Nosotros no somos capaces de producir tan barato como producen en el extranjero. Entonces, estos temores alimentados siempre y con esa política proteccionista y de un momento a otro dar un paso a lo que es el libre mercado, el libre comercio, afectó profundamente la industria nacional, porque efectivamente nosotros no estábamos preparados para dar ese paso de un momento a otro. No nos estuvimos preparando durante los últimos años para esto. Entonces, ¿qué consecuencias trae la apertura económica? Que muchas empresas nacionales terminan quebrándose, que se genera mucho desempleo. Las que no se adaptaron se acabaron, se terminaron definitivamente. ¿Qué empresas colombianas lograron sobrevivir a este proceso? Las que lograron adaptarse a estos nuevos cambios, a estos nuevos tiempos, las que implementaron nuevas maquinarias, nuevas formas de producir, nuevos sistemas, nuevos esquemas y se lograron adaptar a una economía de libre mercado. Entonces ya ahí el reto era como industrial, como productor, era bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para exportar también nuestros productos? De allí la importancia también que el gobierno nacional generara unas políticas claras para todos estos empresarios. Vamos a mirar entonces propiamente lo que es el comercio internacional. Entonces, a partir de allí vamos a entender también un poquito mejor por qué la necesidad de ese comercio internacional hoy en día, en esta época, en un mundo globalizado como en el que vivimos nosotros. Aquí vamos a mirarle, les voy a compartir la presentación. Comercio internacional. Comercio internacional en el ámbito internacional. Teorías del comercio internacional. Muy importante esto que les estoy adelantando. El comercio es el proceso histórico de la humanidad. Sus etapas son la economía doméstica o feudal, que se transformó en una economía nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo mando político y económico, y que más tarde evoluciona hacia una economía internacional. Estas etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al libre comercio. ¿Qué significa esto, muchachos? Recordemos que cuando mirábamos los diferentes modos de producción, o sea, las diferentes formas en que los seres humanos hemos buscado satisfacer nuestras necesidades a través de la historia,
el modo de producción feudal, que consistía en que había un señor llamado, o le llamaban señor feudal, que era el dueño de la tierra, un gran terrateniente que simplemente permitía que unos vasallos o campesinos trabajaran la tierra y a cambio de eso, pues los dejaba vivir allí y poder sacar parte de la cosecha para sobrevivir. El resto era para el señor feudal. Cuando este sistema feudal empieza a decaer, cuando la gente, estos campesinos, se empiezan a llegar a los burgos, o sea, pues a las ciudades, a trabajar en las fábricas, a hacer artesanías, a producir artefactos, se empieza a dar un cambio importante en la economía. El mundo empieza también a expandirse porque es una época de grandes descubrimientos geográficos, una ampliación importante en la visión del hombre, el comercio también, ¿sí? Ya había más con quien comercializar, habían más productos, entonces hay un cambio total importante en la forma de producción, lo que va terminando con este modo de producción feudal y nos va tirando hacia un modo de producción capitalista. Teorías del comercio internacional. Los economistas clásicos han sostenido la necesidad de qué es lo mejor para un país, qué es lo mejor que puede hacer un país en cuanto al comercio internacional. Entonces ahí vemos las teorías de Adam Smith, de David Ricardo, que es las que vamos a mirar aquí rápidamente. Los economistas clásicos sostuvieron que se requiere muy poco, aparte de condiciones de paz, bajos impuestos y una tolerable administración de justicia, para que un país desarrolle de un estado de barbarie hasta el grado más alto de opulencia. O sea, ¿qué es lo que quieren decir aquí? Que cualquier país se puede volver rico, simplemente administrando bien su justicia, organizando la cuestión de impuestos, estando en paz, o sea, que no hayan guerras. También otra condición es que los países deben aprovechar sus recursos naturales y especializarse en la producción de artículos que gocen de ventaja comparativa. ¿Qué significa esto? Que yo debo producir como país el producto que yo sea capaz de hacer a más bajo costo que otros países y me debo especializar en producir ese producto. Pongamos Colombia, un ejemplo de Colombia, el café. Nosotros somos especialistas en producir café, estuvimos produciendo café durante muchos años. Ya en las últimas décadas es que empezamos a diversificar nuestras exportaciones, banano, flores, artesanías, pero nosotros es un petróleo, porque nosotros hemos sido un país productor de café a lo largo de la historia y por eso nos conocen como el país cafetero. De esta manera se establece una división internacional del trabajo benéfica para todos los países, debido a que tendría como resultado un ingreso mundial más elevado y cada vez mejor distribuido entre todas las naciones. Entonces, ¿qué significa esto? Yo produzco un bien o un producto a más bajo precio, se lo vendo a los demás países, pero asimismo otros países producen bienes y productos que yo no soy capaz de producir a tan bajo costo. Entonces, para mí, ¿qué es mejor? Lógicamente, como yo no soy capaz de producirlo, por ejemplo, un ejemplo, yo no soy capaz de producir panela tan barata ni de tan buena calidad, pues entonces la compro al país vecino que sí la produce barata y de buena calidad. Entonces, mejor para mí, me sale más barato comprársela a ellos que yo producirla. Entonces, el comercio internacional empezó. Esas teorías, pues, sostienen que lo mejor para un país es hacer ese intercambio. Bueno, entonces vamos a aquí mencionar brevemente lo que fue el mercantilismo. Entonces, son etapas previas pues a lo que es la aparición propiamente del capitalismo. La primera teoría del comercio internacional surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Su declaración de principios consistía en que el oro y la plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional y eran esenciales para un comercio vigoroso. Entonces, el mercantilismo consistía, o esta teoría del mercantilismo, en que un país podía conseguir riqueza en la medida en que acumulara más oro y más plata, en la medida en que vendiera mucho y comprara poco. Esa es la idea básica del mercantilismo, para tener una balanza comercial a favor. O sea, si yo compro demasiado y vendo poco, pues sería un país inviable, que no tendría futuro. Pero si yo, por el contrario, vendo mucho y compro poco, entonces voy a recibir una gran cantidad de oro y plata de estos países. Voy a acumularlo y me voy a volver un país rico y poderoso. Pero sabemos que hoy en día las cosas no funcionan así. Hoy en día los países más ricos o más poderosos
no son los que tengan más oro y más plata acumulados. De lo que les acabo de explicar, que era fundamental, pues, la acumulación de oro y plata, como ellos creían, esa teoría les funcionaba a ellos supuestamente muy bien, acumular oro y acumular plata, que fue lo que hizo España cuando salían esas embarcaciones de aquí a América llenas de oro y plata para la península ibérica. El principio fundamental del mercantilismo planteaba que era conveniente para un país mantener un excedente de comercio a través de un mayor nivel de exportación que de importación, lo que les acabo de mencionar. Al hacerlo, un país acumularía oro y plata e incrementaría sus riquezas y prestigio nacional. Muy importante eso. El error mercantilista consiste en creer que el comercio es un juego de suma cero. Un juego de suma cero es aquella situación en que la ganancia económica de un país proviene de la pérdida económica del otro. Error fatal, muchachos, porque entonces no se trata. Yo que me gano ser un país poderoso y los otros países estar pobres y acabados. Pues si los otros están pobres y acabados, lógicamente no tienen con qué comprarme mis productos. A mí me interesa que ellos también estén bollantes, que estén bien económicamente para que me puedan comprar mis productos y mis mercancías. Eso es como de lógica. Si yo tengo una tienda en un barrio donde la gente gana buen dinero, donde tienen buenos salarios, buenos recursos, lógicamente me van a comprar mucho en mi tienda, porque la gente tiene con qué comprar. Pero si yo vivo en un barrio donde la gente no tiene empleo, tiene los salarios bajitos, lógicamente no es lo mismo, no van a ser lo mismo las ventas. Así igualmente funciona con los países. Bueno, esta es la teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith, padre de la economía clásica o uno de los más grandes economistas. Entonces, ¿en qué consiste? Dice, esta teoría consiste en que es la capacidad del país A para producir un bien más eficiente, es decir, una mayor producción por unidad de factor que el país B. Entonces, yo produzco un bien a más bajo costo que los demás y de mejor calidad. Entonces, eso es lo que yo debo hacer, según Adam Smith. Entonces, me voy a especializar porque yo tengo una ventaja sobre otros países. Yo soy capaz de producir celulares más baratos y de mejor calidad que el resto de los países. Entonces, tengo una ventaja allí. Por eso se llama teoría de la ventaja absoluta. Miramos la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Una ventaja comparativa es la ventaja de que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto, cuando éste se puede producir a menos costo en términos de otros bienes y en comparación con su coste en otro país. Entonces yo produzco más barato que otro país porque tengo las condiciones. Por ejemplo, mi mano de obra en mi país es mucho más barata. Pongamos de ejemplo China. Entonces, mi mano de obra es mucho más barata aquí, entonces yo puedo producir más barato que muchos otros países o que la mayoría de los países. Entonces tengo una ventaja comparativa con respecto a los otros países. Una nación debe especializarse en la producción y exportación de la mercancía en que resulte menor su desventaja absoluta e importar la mercancía en la que su desventaja absoluta sea mayor. Pues en otras palabras, pues yo lógicamente voy a vender lo que yo produzca más barato y voy a comprar lo que a mí me salga más barato comprarse el otro país porque yo lógicamente lo voy a producir mucho más caro. Entonces mejor le compro a ellos que ponérmelo a hacer yo. Entonces si por ejemplo Colombia es más barato para Colombia comprarle los computadores a Estados Unidos o comprárselos a China o comprárselos a Corea que nosotros ponernos a hacer computadores aquí mismo para venderlos en Colombia. No somos capaces de producir un computador de buena calidad en menos, por ejemplo, de 2 millones de pesos. Entonces, mejor comprarlo y no poner nosotros a hacerlo. Hasta aquí de las teorías, porque ese era como el tema principal que íbamos a trabajar el día de hoy. Ustedes saben que a partir pues, de la observación de este video surgen preguntas, surgen inquietudes. Yo espero que ustedes las preguntas que tengan las hagan para poder continuar, porque enseguida les vamos a mostrar también un corto video sobre lo que es el comercio internacional, para que ustedes acaben de complementar, de asimilar bien este tema y lógicamente la próxima guía que les envíe es una guía que contiene todas esas temáticas
del comercio internacional, las diferentes teorías del comercio internacional y algunos ejercicios prácticos para que ustedes acaben de asimilar pues el tema y les quede muy claro. Entonces, dejamos hasta aquí esta presentación. Vamos posteriormente ya a elaborar unas preguntitas que les voy a formular acerca de la presentación y luego les envío el video para que acaben de complementar.